¿Qué haces cuando alguien te rechaza? ¿Qué haces cuando te cierran la puerta en la cara? Cuando te desprecian, cuando te tratan como si no valieras nada. Los discípulos de Jesús tuvieron una respuesta muy clara. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consumamos? Pero la respuesta de Cristo fue completamente distinta. Y si no entiendes esa respuesta, no entiendes el corazón del Evangelio. Hablemos de esto hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. En esta serie No escatimó su vida, estamos recorriendo el camino de Cristo hacia la cruz, contemplando cada paso, cada decisión y cada momento en el que Él eligió entregarse por nosotros. No fue un accidente ni una tragedia fuera del control de Dios. Fue una determinación llena de amor. Y mientras seguimos ese camino, descubrimos no solo lo que Cristo hizo, sino lo que revela sobre su corazón. En este episodio nos detenemos en un momento inesperado, el rechazo. Cuando Jesús no es recibido, sus discípulos quieren responder con fuego, pero Él responde de otra manera. ¿Por qué? Y más importante aún, ¿qué revela esa respuesta sobre cómo debemos ver a quienes nos rechazan hoy? Aquí vamos a encontrar una verdad que confronta nuestros instintos y transforma nuestro corazón. Si tienes una Biblia, busca Lucas 9:51 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Cuando apenas era un adolescente, leí un libro que marcó profundamente mi vida e incluso fue fundamental para mi llamado al ministerio. En la obra Los Miserables de Víctor Hugo, el protagonista se llama Jean Valjean, un hombre que sale de prisión después de cumplir una larga condena solo para encontrarse con puertas cerradas y prejuicios. El problema es que sus documentos de identidad lo señalan permanentemente como un exconvicto. Y este rechazo constante lo deja tan frustrado y amargado que cuando un humilde obispo le abre las puertas de su casa para pasar la noche, Valjean responde robándole sus cubiertos de plata y huyendo en la oscuridad. Para poco después, la policía lo detiene en la calle con el botín y Valjean intenta explicarles que el obispo se los había regalado. Pero los oficiales, al ver sus papeles de identificación, no lo creen y lo llevan por la fuerza de regreso a la casa del obispo para confirmar el robo. Sin embargo, ocurre algo inesperado. Cuando los policías se presentan ante el obispo con el prisionero, aquel hombre de Dios, en lugar de denunciar al que le había robado, se acerca y le entrega aún más, reprimiéndole suavemente por no haberse llevado también sus candelabros. Una vez que los policías se retiran ya medio confundidos, el obispo mira al exconvicto atónito y le dice con solemnidad: Jean Valjean, mi hermano, ya no perteneces al mal, sino al bien. Es tu alma lo que te compro. La aparto de los pensamientos sombríos y del espíritu de perdición y se la entrego a Dios. Wow. Este encuentro con el obispo cambió el rumbo de la vida de Jean Valjean para siempre. Y ay, mi hermano, cómo me corrían las lágrimas cuando leí esas palabras hace unos 40 años. Me cautivó
porque presentaba una gracia que no parece de este mundo, una gracia que prefiere redimir antes que destruir. Pero ¿de dónde viene esa clase de amor? ¿Cómo es posible que alguien responda al robo y al rechazo con una generosidad tan radical? La respuesta no está en la literatura, sino en la persona de Jesucristo. Hoy vamos a estudiar un texto donde nos encontramos con esa misma tensión. Personas endurecidas por el rechazo de otros. Discípulos que piden fuego y juicio y un Salvador que tiene una determinación asombrosa por salvarnos. Escuchemos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no los recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Quiero que caminemos juntos por esta historia pensando en 3 puntos principales. Primero, el error de los samaritanos. Segundo, el error de los discípulos. Y tercero, el amor del Salvador. Al final, mi oración es que podamos atesorar esta verdad. Porque Cristo determinó sufrir por nuestra salvación, debemos recibirle con gozo y desear de todo corazón la conversión de todos aquellos que aún no creen en Él. Pensemos en primer lugar en el error de los samaritanos. El texto nos dice que Jesús va camino a Jerusalén. Más adelante veremos por qué Lucas enfatiza tanto este detalle, pero por ahora enfoquémonos en quiénes eran estas personas y cuál fue su error. Es importante saber que los samaritanos y los judíos compartían raíces, pero los samaritanos eran un pueblo mezclado, con raíces tanto judías como gentiles. Esta diferencia había creado un abismo de siglos. Ellos habían establecido su propio centro de adoración en el monte Gerizim y rechazaban el templo de Jerusalén. Cuando Jesús decide atravesar Samaria, envía mensajeros para hacer preparativos, como ya vimos. Y Lucas no nos da todos los detalles, pero mover a un grupo tan grande como el que seguía al maestro requería logística y recursos. Sin embargo, el texto dice algo triste. No los recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. El prejuicio religioso cegó a los samaritanos. Ellos vieron en Jesús a uno más del bando contrario. Lo vieron simplemente como un rabino judío que iba hacia la ciudad de sus rivales. Pero creo que más que el prejuicio, fue el dolor lo que afectó sus percepciones. Como pueblo, los samaritanos eran constantemente menospreciados y marginados por los judíos. En el Evangelio de Lucas, los samaritanos representan a los olvidados, a los que la cultura oficial rechaza. Y este es un error que vemos hoy con mucha frecuencia. Quizás para algunos el mero nombre de Jesús evoca prejuicios antiguos o recuerdos dolorosos. Es cierto que a lo largo de la historia, personas que han tomado el nombre de Cristo no siempre han reflejado su carácter. Se han cometido atrocidades y se ha usado la fe para oprimir, y eso no lo podemos pasar por alto, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro en una ocasión por su prejuicio contra los gentiles. No era coherente con la verdad del evangelio. Lamentablemente, a veces el pueblo de Dios se aparta del camino de la rectitud. Pero aquí está el punto vital. Si te sientes como esos samaritanos, rechazado, herido
o lleno de prejuicios por lo que has sufrido a manos de personas religiosas. Te exhorto a que no rechaces a Cristo por las fallas de su pueblo. No juzgues al Salvador por las imperfecciones de sus seguidores. Te invito más bien a venir a Cristo por la perfección y la gloria que vemos en Él y en su palabra, en pasajes como este que estudiamos hoy. En su pueblo siempre vas a encontrar fallas, pero en Él, mi hermano, no vas a hallar ninguna. Como veremos ahora, fue su determinación de sufrir por ti lo que lo llevó a seguir caminando a pesar del rechazo. Ahora, a los discípulos no les agradó para nada la actitud de los samaritanos al rechazar a Jesús, pero juzgaron la situación de una manera, muy equivocada. Si el error de los samaritanos fue el prejuicio, el error de los discípulos fue un celo sin misericordia. El versículo 54 dice: al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ahora, para entender por qué dijeron algo tan radical, debemos mirar al Antiguo Testamento. Ellos tenían en mente lo que sucedió en 2 de Reyes capítulo 1, cuando en 2 ocasiones el profeta Elías hizo caer fuego del cielo para consumir a unos soldados mensajeros del rey de Samaria que habían rechazado a Dios. Incluso algunos manuscritos antiguos añaden aquí la frase como hizo Elías. Tal vez su reacción te parezca extraña, pero ellos sentían que tenían un precedente bíblico. Su celo por el honor de su maestro era real, pero tal como los samaritanos, los discípulos juzgaron mal el momento. Como señaló el obispo J.C. Ryle, ellos hablaron con celo, pero sin entendimiento. Ryle nos advierte en sus meditaciones: debemos buscar tener tanto entendimiento como celo. El celo sin entendimiento es como un ejército sin general o un barco sin timón. Debemos orar pidiendo sabiduría para aplicar las Escrituras correctamente. Indudablemente, la palabra es lámpara a nuestros pies, pero solo si es manejada con rectitud y aplicada apropiadamente. Amén. Jacobo y Juan no comprendían que los tiempos habían cambiado en la historia de la redención. Dios sigue siendo un Dios de juicio y Cristo mismo será el juez de las naciones. Pero el propósito de su primera venida no era condenar. Como dice Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El juicio vendrá, mi hermano, y será un día de llanto para todos los que no están unidos a Cristo por la fe. Pero mandar fuego sobre una aldea entera solo porque no los recibieron en ese momento, Jesús los reprende con firmeza. Debemos aprender esta lección. No es incorrecto desear que la justicia de Dios prevalezca, pero nuestros corazones y nuestras oraciones deben estar bañados de misericordia y entendimiento. Al lado de nuestra oración por justicia, debemos estar orando fervientemente por la salvación de los perdidos. Recuerda que incluso Nínive, el pueblo más temido y cruel en los tiempos de Jonás, escuchó el mensaje del juicio y se arrodilló en arrepentimiento. Anunciemos, sí, la realidad de la ira de Dios contra el pecado, pero oremos con más fuerza aún para que sea su voluntad derramar gracia sobre los que aún no le conocen. Ese es el corazón de Cristo. No pidamos fuego para consumirlos, sino el fuego de su Espíritu para redimirlos. Amén. Tenemos entonces a 2 grupos de personas: los samaritanos inconversos y los discípulos creyentes, que aún no han captado la profundidad del amor de Cristo. Mi anhelo es que al estudiar este pasaje nosotros no cometamos el mismo error. Miremos entonces el amor del Salvador. Cuando Jesús corrige a Jacobo y a Juan, no usa palabras suaves, les advierte que sus actitudes de juicio sin misericordia podrían estar influenciadas por un espíritu que no es el de Dios. Ustedes no saben de qué espíritu son.
Inmediatamente después les revela su corazón. Jesús no vino a destruir la vida de los hombres, sino a salvarla. Los discípulos querían mandar fuego sobre los que no recibieron al Maestro, sin darse cuenta de que ellos mismos merecían lo mismo. Si Jacobo y Juan eran salvos, era únicamente por la gracia y el amor de este Salvador, que ahora los reprendía. Esta determinación de salvar es lo que Lucas nos revela al inicio de nuestro texto, a través de lo que se puede llamar la geografía evangélica. Quizás nunca te habías detenido a pensar en esto, pero en los evangelios es fundamental notar hacia dónde se dirige Jesús, porque su destino siempre revela su propósito. En este capítulo 9, Lucas inicia una nueva sección conocida como el relato del viaje a Jerusalén. Escucha de nuevo. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jerusalén, en este contexto, es una palabra clave. Lucas nos da la pista al mencionar su ascensión. Esta palabra es hermosa. Se refiere al momento glorioso en que, tras resucitar, Jesús sube al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Pero antes de la ascensión y antes de la resurrección, a Jesús le esperaba la cruz. Hermano, con cada paso que Jesús daba hacia Jerusalén, la sombra de la cruz se hacía más grande. El camino a Jerusalén era el camino al sacrificio, pero nota este detalle que debe llenarnos de asombro. Dice que con determinación afirmó su rostro. Jesús no iba arrastrando los pies como un niño que camina obligado a obedecer. Él levantó su mirada y, como profetizó Isaías sobre el Mesías, puso su rostro como un pedernal. Con una voluntad inquebrantable, mi hermano, y con amor infinito, Cristo caminó hacia el lugar donde pagaría por tus pecados y los míos. Antes de terminar, quiero que veas un detalle más, porque es fundamental para captar el corazón de este pasaje. Tiempo después, tras su resurrección y justo antes de su ascensión, Jesús les dio las instrucciones finales para la misión. ¿Recuerdas lo que les dijo? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Escucha. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y donde más. Y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿te das cuenta de la maravilla que esto implica? Aquella aldea que rechazó a Jesús y sobre la cual los discípulos quisieron pedir fuego de juicio, no fue olvidada por Jesús. Él murió por ellos, sí, pero además se aseguró de que sus discípulos regresaran a ese lugar. Pero esta vez no irían con fuego de condenación, sino con el fuego del Espíritu y el testimonio de su vida, muerte y resurrección por ellos. Eso es la gracia. Gloria a Dios. Quizás hoy tú te sientes como esos samaritanos, rechazado o juzgado por la religión o por algún pastor o por cristianos que has conocido. Si es así, yo quiero que estés seguro de algo. Jesús tiene una actitud muy diferente hacia ti. Él te amó y se entregó por ti para el perdón de tus pecados y para la esperanza de vida eterna. Y hoy Él ha permitido que escuches a este predicador que te llama con el amor de Cristo al arrepentimiento y a la fe. ¿Puedes creerlo? Porque Cristo determinó sufrir por tu salvación. Hoy puedes tener esperanza. Recíbele con gozo y permite que tu corazón se llene del mismo deseo que el suyo. Que todos los que aún caminan errantes sean alcanzados por su redención. Y si tú ya eres creyente, ya seas pastor, líder o miembro de una iglesia, te invito a que hoy determines tener ese mismo corazón de Jesús. Quita la mirada de las ofensas y ponla en Cristo. Dedícate a orar y a testificar de su gracia a todos los que la necesitan, especialmente a aquellos que te han herido o te han incomodado. Dios es fiel y su Espíritu te acompañará en esa misión. Créelo. Amén.
Mi hermano, si hoy reconoces que tu corazón ha respondido con dureza, con juicio o con rechazo, mira a Cristo. Él no vino a destruirte, sino a salvarte, y caminó decidido hacia la cruz por ti. Recíbelo con fe y deja que su gracia transforme tu manera de ver a otros. Y pídele que te dé un corazón como el suyo, lleno de misericordia y de verdad. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por este pasaje que hemos estudiado. Tu palabra es gloriosa. Padre, primero te pedimos perdón si en algún momento te hemos rechazado, o si en algún momento hemos rechazado a alguna persona que no está viviendo como debe vivir y lo hemos herido. Perdónanos, Señor, porque no siempre actuamos con rectitud ni con tu amor. Pero Padre, también te pido que nos des fe para ver las cosas como tú las ves, Señor. Tú viniste a salvar, a redimir, a transformar, a sanar corazones heridos, Señor, a transformar vidas. Esta es tu misión. Ayúdanos a compartir esa misión siempre, Señor, y no dejarnos llevar por el prejuicio y a veces, Señor, por reacciones feas a esas personas que no viven como creemos que deben vivir. Y Padre, te pido por esa persona herida, esa persona que quizás hoy mismo está luchando con la idea de ser cristiano porque conoce a otros cristianos. Oh Padre, hoy mismo, ábrele los ojos para ver la hermosura de Cristo, para ver su corazón por Él o por ella, y para que hoy mismo entregue ese corazón a ti, para que lo perdones y le des tu vida. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie No escatimó su vida. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.